Buen día, el día de hoy vamos a exponer sobre el proyecto final de física de fluidos. Es presentado por María Paula Ramírez Rivera y quien les habla Nicolás Gómez Hernández. Bueno, como introducción, la calorimetría estudia el intercambio de calor en diferentes procesos mediante el calorímetro, midiendo el cambio de energía en un sistema al operar un proceso. Este puede ser físico, químico o biológico. La construcción de calorímetros ayuda a entender la ciencia de la energía y sus transformaciones. Partiendo de un experimento simple se puede deducir el cambio de calor, pero implica el conocimiento de conceptos como la capacidad calorífica, entalpía, poder calorífico, potencia térmica, etc. Se denomina proceso isotérmico a la transformación termodinámica a temperatura constante, es decir, una variación del estado de un sistema físico durante el cual la temperatura del sistema permanece constante. Como la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura, y en este caso es un proceso isotérmico, permanece constante en la expansión. El calor tomado del foco es igual al trabajo realizado por el gas. Por otro lado, se tiene presente la definición de máquina térmica, la cual es un dispositivo cuyo objetivo es convertir el calor en trabajo, donde utiliza vapor de agua, aire, gasolina, etc., que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica, para que la máquina pueda funcionar de forma continua. El presente proyecto se realizó con apoyo de la plataforma virtual PET Simulation debido a la imposibilidad de un traslado hacia los laboratorios presenciales del Parque Científico de Innovación Social de la Corporación Universitaria, debido a la presente pandemia que se está atravesando provocada por el virus COVID. Bueno, como materiales y métodos para el presente laboratorio se utilizó, como dijo mi compañero, el simulador PET de la Universidad de Colorado y en específico se utilizó las propiedades de los gases. Como procedimientos, se tomó primero el simulador de gases ideales, el cual se acomoda a las necesidades y requerimientos del proceso isotérmico. Se determinó el número de partículas que se ingresarán en el recipiente y la temperatura era constante a 27 grados centígrados. Para continuar, se empezará a hacer una evaluación de la presión con un volumen constante mayor al inicial, disminuyendo el valor de la primera temperatura en 20 grados consecutivamente con ayuda del calentador. El siguiente procedimiento se realizó nuevamente con la temperatura constante para evaluar este cambio de la presión y su comportamiento a los cambios de volumen que se han realizado en las diferentes simulaciones. Y por último, se realizará una variación del volumen con el dato del volumen inicial para evaluar el aumento de la presión, nuevamente con una variación de 20 grados respectivamente. Como resultados de discusión, tenemos el primero, que es variación de la presión a volumen constante, donde se registraron los datos realizados en la disminución de la temperatura en 20 grados respectivamente. Se tomaron 5 datos, como se observa en la tabla, donde pues se graficó también de acuerdo a estos resultados. Lo que se analiza es que, de acuerdo a la ley de Gauss-Lussac, se establece que si se mantiene el volumen constante en un recipiente y se aumenta la temperatura, la presión también va a aumentar. Esto se debe a que, según la teoría cinética, el aumento de la energía cinética de las partículas al interior por el número de choques por unidad de tiempo y de superficie sobre las paredes del recipiente. Como segundo procedimiento tenemos compresión a temperatura constante, donde se estableció que la temperatura constante era de menos 73 grados centígrados con una variación del volumen del recipiente hasta que la compresión no se pudiera dar más. Nuevamente se obtuvieron 5 resultados con su respectiva gráfica, donde se analiza que la ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente solo cuando la temperatura es constante. Eso quiere decir que al aumentar el volumen, las partículas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que esta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes.
Y para finalizar se tiene el aumento de la presión a volumen constante, donde una vez se alcanzó el mínimo del volumen, se estableció como constante, así realizar un aumento de temperatura en 20 grados respectivamente, como en los anteriores procedimientos. Se obtuvieron 5 resultados con su respectiva gráfica, donde se analiza como se analizó también en el primer montaje, que se deduce lo que sucede cuando se aumenta la presión a un volumen constante. Sin embargo, en este caso, se presentan unas presiones mayores debido al volumen del recipiente fue menor que el inicial. De la temperatura se presentó un aumento de 20 grados respectivamente, donde por cada 20 grados que se aumentaba, se aumentó la presión. Debido a esto, que es un proceso isotérmico y presenta una variación en la temperatura. Entonces, esto iba a generar una modificación en la energía interna al tener dicho aumento. Por ende, nosotros concluimos que los procesos isotérmicos son descriptivamente ideales, ya que es una consecuencia de la segunda ley de Joule, donde se establece que la energía interna de una cantidad fija de un gas ideal solo depende de la temperatura. La segunda conclusión fue, en el proceso isotérmico la energía interna es constante, resultado de que en los gases ideales no hay fuerzas intramoleculares porque esta energía depende de la presión, temperatura y volumen. Como tercer conclusión, la comprensión o expansión de un gas ideal puede llevarse a cabo colocando la capacidad calorífica en aumento. Como cuarto conclusión, el proceso de comprensión implica una variación de la energía interna debido al aumento de la temperatura, donde se realiza un intercambio con el calor exterior. Y por último, conclusión, Repite la última conclusión, tranquilo. Por última conclusión, en una expansión isotérmica, el calor se absorbe y en una comprensión cede, ya que el calor transferido es el mismo que el trabajo realizado. Por ende, para que el gas se expanda hay que suministrar calor. Listo, entonces para finalizar, estas fueron las referencias bibliográficas que se usaron para el presente proyecto, teniendo en cuenta que a lo largo de este laboratorio se manejaron variaciones en la temperatura, volumen y presión para determinar cómo se comporta este proceso térmico de acuerdo a las diferentes constantes que presentan, y así se pudo comparar más o menos el comportamiento o relacionar el comportamiento al interior del funcionamiento de una máquina térmica. Les agradecemos por la atención y hasta luego.